mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte? Y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy temprano al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron, diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos una imagen de Jesús. Seguramente es inevitable. Y tenemos una imagen de Dios. Y cuando nuestra imagen de Dios no corresponde con la realidad, entonces nos decepcionamos. Por ejemplo, si tenemos una imagen de Dios que es alguien a quien acudir para que nos resuelva los problemas, cuando no nos resuelva los problemas, entonces nos decepcionamos no de Dios, sino de la imagen falsa de Dios que nos hemos hecho. Y no porque Dios no sea capaz de resolver problemas, Dios es capaz de hacer milagros. Pero si tú tienes una imagen de Dios que es la de alguien que está para eso, en realidad estás teniendo una imagen falsa de Dios. Estás teniendo la imagen de un Dios que es tu servidor, que es tu empleado, o peor aún, que es tu esclavo, y que está para obedecerte, y que está para servirte. Muchos tienen esta imagen de Dios, muchísimos. Y muchas crisis de fe se deben a que se tiene una imagen falsa de Dios. No adoran o no creen en el Dios verdadero, en el Dios de Jesucristo. Creen en un Dios que se han hecho ellos, como los israelitas se hicieron aquel becerro de oro en el camino hacia la tierra prometida en el Sinaí.
En realidad esa crisis de fe no es la crisis de fe en el Dios verdadero, porque nunca ni conocieron ni creyeron al Dios verdadero, sino en el ídolo de fundición que ellos se han hecho. Esto pasa, y esto yo creo que es una de las causas más profundas del por qué la crisis de fe en nuestra época. ¿De qué Dios se han alejado? ¿Qué Dios les han transmitido? ¿En su familia o en la catequesis? ¿Qué Dios es el que ya no lo necesitan, ya no les satisface, ya no les dice nada, ya no les añade nada? Un Dios que no es el auténtico. Nunca han conocido al Dios verdadero. ¿Te has decepcionado de un Dios que te ama? ¿Te has decepcionado de un Dios que ha muerto por ti? ¿O te has decepcionado de un Dios que en realidad era tu empleado, tu criado, tu esclavo, y que como ya no te da lo que tú quieres, le despides como se despide a un mal empleado? ¿Por qué esta introducción al Evangelio de hoy? Porque lo primero es esto. Estos dos discípulos, no apóstoles, discípulos del grupo grande que seguía a Jesús, uno de ellos aparece aquí y no vuelve a aparecer más, Cleofás. Estos dos discípulos tenían también una imagen falsa de Dios y de Jesús. Y se lo dicen a un extraño al cual no reconocen. Y se lo dicen. Voy a volver a leer el texto porque es muy significativo. Ellos dicen, cuando Jesús, el acompañante misterioso, le pregunta qué ha ocurrido en Jerusalén, ellos le contestan, lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras. Profeta, no Dios, sino profeta, hombre, poderoso en obras y palabras. Enseñaba bien, pero sobre todo en obras. Multiplicaba los panes y los peces, resucitaba a los muertos, hacía andar a los paralíticos. El Dios siervo, el Dios empleado, el Dios que te sirve. En este caso, añaden, ¿para qué querían ellos que les sirviera este Jesús que además no reconocían como Dios? ¿Cómo lo entregaron a los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Y ahora viene. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. Pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. Tenían una imagen de Jesús, en este caso, como un líder político, revolucionario, militar. Esta era su imagen de Jesús, esta era su imagen de Dios. Y como no correspondió a la realidad su imagen, no dijeron, yo estaba equivocado, sino que dijeron, me ha engañado. Pero jamás Jesús engañó, jamás Jesús dijo nada que pudiera hacer pensar que Él era un líder político, revolucionario, militar, sangriento. Nunca dijo eso. Habló del amor al enemigo, de poner la otra mejilla. Daba igual lo que Cristo dijera, daba igual lo que Cristo enseñara. Ellos tenían su imagen de Jesús y no cambiaba esa imagen la realidad, sino que su imagen se imponía a la realidad. Y cuando la realidad demostró que su imagen estaba equivocada, esa realidad ya no les interesó y se marcharon. Creo que debemos hacer un examen de conciencia todos, absolutamente todos, sobre cuál es nuestra imagen de Dios. Porque si algún día tenemos crisis de fe, o si alguno de los nuestros tiene crisis de fe, posiblemente no está teniendo una verdadera crisis de fe, sino que simplemente no ha tenido fe, o no ha tenido fe en Jesucristo. Ha creído en otro Dios, en otro tipo de Dios. Sobre todo, en este caso, era el Dios militar, el Dios guerrero, pero en nuestra época, sobre todo, el Dios siervo, el Dios empleado, el Dios esclavo, el Dios que está para satisfacer tus deseos. No estás tú al servicio de Dios, sino que Dios tiene que estar a tu servicio, porque tú, no solo el hombre, la humanidad, sino tú,
eres el centro del universo. Tú eres el sol y todo tiene que girar como los planetas alrededor tuyo. Tú eres el centro y lo que no te sirve, lo echas fuera. Ya no me dice nada, ya no me sirve, ya no me añade nada. Es una lección que no debemos olvidar. Por supuesto que no es la única de este importantísimo texto que nos cuenta esta aparición de Cristo resucitado. Nuestro Señor se va a aparecer 2 veces, lo cuenta este texto, tal como Él había prometido. Hay 2 presencias reales de Cristo que se muestran en este texto de San Lucas. Primera, Jesús en medio de los discípulos. Él había dicho, Mateo 18:20, donde 2 o 3 están unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Esta frase, en medio de ellos, se repite una y otra vez en las apariciones del resucitado. Jesús se apareció en medio de ellos, estando las puertas cerradas por miedo a los judíos. En medio de la comunidad, en la comunidad. Cristo no ha venido a hacer una religión individualista. Dios y yo y Dios y los demás no me importan. Sino que ha venido a fundar una iglesia, una religión comunitaria, una asamblea, un grupo de discípulos unidos en su nombre, por Él, pero unidos. La unidad es una característica esencial de la iglesia y de hecho, cuando definimos las notas de la iglesia decimos que es una. La unidad es fundamental en la iglesia y solo la unidad permite la presencia del Señor en medio de los discípulos. Donde haya unidad, hay amor, porque si no hay amor, no hay unidad. Donde hay unidad, hay amor recíproco, no solamente yo que amo, yo que me esfuerzo, yo que me sacrifico, sino que el otro responde a su medida, pero responde con amor al amor que yo doy. Allí está presente el Señor. Estos 2 habían perdido la fe, una fe que nunca habían tenido en realidad, porque habían creído en otro tipo de Jesús. Pero eran amigos y estaban todavía en ese momento unidos en el nombre de Cristo. Allí se aparece el Señor. Tú puedes tener al Señor en tu casa. No eres sacerdote, eres un laico. Pero no puedes tener al Señor en la Eucaristía en tu casa, pero puedes tener al Señor presente en medio tuyo con tu familia. 2 esposos, la abuela y un nieto, 2 amigos en el trabajo. La presencia del Señor en medio de los discípulos es, lo dice después el texto de hoy, lo que calienta nuestro corazón. Lo dice explícitamente, sentíamos cómo ardía nuestro corazón. Estar con el Señor en medio nuestro nos produce esa misma sensación que tenían aquellos que tenían también cuando Jesús estaba vivo. Estamos tocando a Dios. Dios nos está tocando nuestro corazón. Naturalmente hay que pagar un precio, el precio de la unidad, es decir, el precio del amor recíproco. Ese precio implica, por ejemplo, el perdón. Ese precio implica volver a empezar. Implica estar pendiente del otro y no vivir pendiente solo de ti mismo, hacer que el otro viva para ti. Implica el amor como Cristo nos ha enseñado. Otra presencia del Señor, la Eucaristía. La Eucaristía, que en este caso se explica como la fracción y bendición del pan, la acción de gracias, es una presencia real de Cristo. Pero así como en la otra presencia, donde 2 o más están unidos en mi nombre, y eso vale para cualquiera que están unidos en su nombre, en esta es el Señor el que consagra, es el Señor el que bendice, y solamente van a poder hacerlo en el nombre del Señor los que Él ha designado, aquellos apóstoles a los cuales Él, en la noche del Jueves Santo, les dijo, haced esto en memoria mía. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios porque quiere quedarse entre nosotros como nuestro consuelo y nuestra fuerza.
demos gracias a Dios y no nos hagamos un Dios a nuestra imagen y semejanza, sino que intentemos ser nosotros los que nos parecemos a Dios. Que así sea.